Me complace especialmente presentar a mi buen amigo George Saljan como el conferenciante de Frederick Hayek. El profesor Seljan es profesor de BBIT de Pensamiento del Libre Mercado en la Universidad de West Virginia, y profesor de Economía en la Universidad de Georgia. ¿Puedo tener uno de esos dos trabajos? Tiene dos de ellos. De acuerdo. Sus especialidades son la macroeconomía, la economía monetaria y la historia monetaria, y es autor de numerosos artículos y libros sobre estos temas. Su libro más reciente es, puedes leerlo aquí, Good Money, Birmingham, Button Makers, The Royal Mint and the Beginnings of Modern Coinage, que es la historia de la acuñación privada en Gran Bretaña en los primeros años de la Revolución Industrial. Es una contribución fundamental a la literatura histórica, que saca a la luz un capítulo de la Revolución Industrial que ha sido en gran parte desconocido. Su conferencia de hoy defenderá la privatización total de la producción de dinero en la sociedad. Así que te presento a George Saljan. Gracias, Joe. Gracias a todos. Cuando Joe primero me pidió que diera la conferencia de Frederick Hayek, estaba francamente un poco preocupado. Verá, me han pedido que haga conferencias en honor a economistas famosos a quienes admiro en varias ocasiones. Y tengo el mal hábito de que cada vez que me piden que haga eso, inevitablemente doy una conferencia en la que critico a la persona a la que se supone que debo honrar. Así, por ejemplo, hace años di una conferencia conmemorativa del aniversario de la acción humana en la que escribí un ensayo sobre Maísis y el patrón oro. Y, por supuesto, critiqué a Maísis. Señalé que en realidad había socavado un poco su propio caso para un estándar de oro. Y como resultado, alguien que tiene un admirador muy prominente de von Maísis quería suprimir el artículo. Dicho, esto es terrible, esto es crítico con Maísis. Y, por supuesto, amo a von Maísis, un gran admirador de él, pero esto es solo mi hábito y es mi forma de expresar admiración, ¿verdad? Entonces, no hace mucho, me pidieron que participara en un panel en la conferencia monetaria de Cato en honor a Milton Friedman. Y le tengo mucho cariño a Milton Friedman. Y así, naturalmente, di una charla atacándolo. En realidad no, pero diciendo que realmente no había apreciado el caso para deshacerse de los monopolios y la moneda del gobierno. Y después de esa charla, alguien se me acercó que era el gran Friedman Knight y casi me agrede. Pensé que me iba a golpear o algo así, y él dijo, debería avergonzarme de mí mismo, y lo miré estupefacto y le dije, ¿para qué? Deberías avergonzarte de ti mismo. Resultó que estaba muy molesto porque yo había caracterizado a Friedman como alguien que no creía en el patrón oro. Lo siento. No pude evitarlo, pero... Entonces, cuando Joe me pidió que hiciera esta conferencia, pensé, bueno, ¿qué van a hacer? Voy a hablar sobre el trabajo de Hayek sobre el dinero, por supuesto, y la privatización del dinero. Y no sabes que me senté y comencé a hacer una lista de todos los lugares donde Hayek había metido la pata y luego, cuando vine aquí, hablé con Jeff Tucker. Dije, ahora Jeff, sabes, podría dar esta charla sobre Hayek y sabes, probablemente haga algunos comentarios críticos. Y Jeff dijo, no, 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 no quiero que hagas eso. Deberías hablar de tu libro reciente. Y pensé, está bien, puedo hacer eso. Sabes, creo que puedo hacer eso sin ser demasiado crítico. Entonces, así que aquí va, esto es, pero de hecho, haré más, puedo hacerlo mejor que eso porque realmente quiero decir algunas cosas realmente agradables sobre Hayek. Si no fuera por Hayek, primero de todos, este libro no habría sido escrito. No hay duda de que este libro no habría sido escrito. De hecho, no hablaría aquí de nada porque fue solo gracias al trabajo de Hayek sobre la desnacionalización del dinero que me interesé en el tema de una oferta competitiva de dinero. Y fue además un pasaje particular en la desnacionalización del dinero, un pasaje muy breve, que creo que descansó en el fondo de mi mente durante todos los años entre que salió ese libro y lo leí en el 78 y el comienzo de mi investigación sobre este libro que patrocinó este nuevo proyecto.
porque Hayek se refiere muy brevemente a un intercambio entre Herbert Spencer, el gran erudito victoriano, y William Stanley Jevons, el gran economista victoriano, sobre el tema de la producción privada de monedas. Ahora déjame retroceder un poco y decirte por qué creo que las monedas son importantes. Las monedas, por supuesto, son pequeñas monedas hoy en día en más de un sentido. Son pequeños cambios, obviamente, en el sentido literal de ser dinero de pequeña denominación, pero también son un pequeño cambio, seamos sinceros, al representar un componente muy minúsculo de los suministros monetarios nacionales. Por lo tanto, es fácil descartar la acuñación como de importancia trivial, pero creo que eso es un error por dos razones. Uno, en primer lugar, porque históricamente las monedas no eran tan poco importantes y, de hecho, en la Revolución Industrial, no solo las monedas en general, sino las monedas de menor denominación realmente proporcionaron la masa de los medios de intercambio que permitieron que esas economías funcionaran en esos días. Entonces, hay otra razón por la cual la acuñación es importante porque fue con la monopolización de las casas de moneda que los gobiernos primero usurparon el control del dinero y establecieron la llamada prerrogativa del dinero que es la base de todo el aparato de control estatal del dinero hasta el día de hoy. Y son los mitos que se han promulgado desde la antigüedad sobre cómo solo se puede confiar en los gobiernos para acuñar monedas y cómo la producción privada de monedas dará como resultado que el dinero malo expulse el bien, lo que formó la base del precedente para el control estatal moderno del dinero. Ahora bien, si el mito de la acuñación puede explotarse, si podemos demostrar que de hecho no es y nunca ha sido cierto que las monedas tengan que ser suministradas por el Estado o mejor suministradas por el Estado, entonces eso a su vez corta el terreno de las creencias más antiguas que subyacen a la existencia actual de bancos centrales y regulación monetaria por parte del Estado. De todos modos, Spencer fue uno de los pocos pensadores prominentes que cuestionó la idea de que solo los gobiernos, los reyes y los príncipes podían suministrar dinero. Y aquí hay una declaración de él que es la excepción a las creencias habituales. Se lo leeré porque es muy importante para los de atrás. Tan constantemente se han asociado las ideas de moneda y gobierno, tan universal ha sido el control ejercido por los legisladores sobre los sistemas monetarios, y tan completamente los hombres han llegado a considerar este control como una cuestión de rutina que casi nadie parece preguntar qué resultaría si fuera abolido. Tal vez en ningún caso se asuma tan generalmente la necesidad de la supervisión estatal, y en ningún caso la negación de esa necesidad causará tanta sorpresa. Sin embargo, debe hacerse la negación, y Spencer continuó diciendo que, de hecho, las empresas privadas podrían hacer un mejor trabajo suministrando monedas que los gobiernos. Bueno, esto provocó la siguiente reacción de William Stanley Jevons, el gran economista victoriano. Y fue un gran economista monetario, por cierto, a pesar de esto. Aunque siempre debo respetar profundamente las opiniones de un pensador tan profundo como el señor Spencer, sostengo en este caso que ha llevado un principio general a un caso excepcional en el que falla por completo. Ha pasado por alto la importante ley de Gresham de que un mejor dinero no puede expulsar a uno peor. En asuntos monetarios, el interés propio actúa en la dirección opuesta a lo que hace en otros asuntos. Y si la acuñación se dejara libre, aquellos que vendieran litecoins a precios reducidos conducirían el mejor comercio. En mi opinión, no hay nada menos adecuado para la acción de la competencia que el dinero. Jevons continuó señalando además un episodio empírico que implicaba que demostraba que su posición era correcta. Durante mucho tiempo, la moneda de cobre de Inglaterra consistió principalmente en fichas de comerciantes, que se emitieron en cantidades muy ligeras y excesivas. La multitud de estas piezas depreciadas en circulación era tan grande que los magistrados y habitantes de Stackford celebraron una reunión pública y resolvieron no tomar ni medio penique en el futuro, sino los de la compañía Anglesey, que llevan un peso completo. Esto muestra, si se necesitaran pruebas, que la acción separada de interés propio fue inoperante para mantener fuera de circulación la moneda mala. Quiero que recuerden esta cita y esa referencia a la resolución de Stackford y la misteriosa referencia del Met a los centavos de Anglesey.
Y veremos cuán equivocado estaba Jevons. De todos modos, fue esta cita y este intercambio lo que despertó mi interés porque, por supuesto, aquí teníamos a alguien señalando lo que parecía ser un episodio real de acuñación privada. Es cierto que la persona estaba diciendo que era un desastre, pero no deseando creer en su palabra, pensé que investigaría. Bueno, resulta que el escenario para el episodio en cuestión fue, por supuesto, la última mitad del siglo XVIII. Y ese fue un momento en que Gran Bretaña enfrentó una escasez muy severa de dinero, particularmente de monedas pequeñas. Ahora, como sé que tenemos muchos fanáticos de la deflación aquí que no creen que pueda haber escasez de dinero, incluso si no creen que pueda haber una escasez general de dinero, con una escasez de denominaciones específicas. Y este es el problema en Inglaterra, no es una escasez general de dinero, es que no hay un cambio pequeño. No hay cambio pequeño, y por cambio pequeño me refiero a casi cualquier cosa por debajo de 5 libras. Si quieres un equivalente, imagina que hoy teníamos billetes de nada menos que $100, no había cheques y el trabajador promedio tiene la suerte de ganar $50 a la semana. Y tiene una idea de la gravedad de la escasez de cadenas a la que se enfrentó Gran Bretaña. Y eso es a lo que se enfrentó en vísperas de la revolución industrial que comenzó alrededor de 1760, cuya revolución iba a requerir un aumento masivo de pequeñas monedas para satisfacer las crecientes demandas de la industria para pagar a los trabajadores y de los minoristas para hacer cambios. Este gráfico muestra la producción total de dinero de pequeña denominación en Inglaterra en todo el siglo XVIII. Las barras rojas son de cobre, las barras de plata son silver, barras grises de todos modos, y para hacer una larga historia corta, esencialmente no hay producción. Después de 1775, se producen las últimas monedas de cobre. Para el resto del siglo, esencialmente no hay dinero de cobre. Hay pequeños blips que son dinero sagrado para fines ceremoniales. Y la plata apenas se produce. Hay un par de ocasiones en las que se producen cantidades sustanciales por razones muy especiales por encargo del Banco de Inglaterra. Permítanme explicar brevemente la razón de esta falta de producción de plata y cobre. En el caso de la plata, fue un ejemplo sencillo del funcionamiento de la legislación bimetálica y creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con el problema en el que hay dos metales que definen la unidad estándar, en este caso la libra esterlina británica. Luego, la Casa de la Moneda esencialmente valora cada metal en términos de la misma unidad. Eso establece un tipo de cambio oficial efectivo entre los dos metales. Bueno, si ese tipo de cambio difiere del tipo de cambio mundial o del mercado, cualquier metal que esté relativamente infravalorado en la Casa de la Moneda ya no será llevado a ella para ser acuñado, y en el caso de la Inglaterra del siglo XVIII, el metal que estaba infravalorado era la plata. Así que esencialmente, con un par de raras excepciones, no llega plata a la Casa de la Moneda para ser acuñada. En cuanto al cobre, se acuñó por cuenta del gobierno. Es decir, el gobierno dispuso comprar el cobre y acuñarlo si así lo deseaba. Pero después de 1775, ya no acuñó, a pesar de una gran demanda de monedas pequeñas, que se hizo aún más grande por la falta de dinero de plata para que el cobre fuera necesario como sustituto. Sin embargo, la razón de la suspensión de la acuñación de cobre fue que la acuñación de cobre estaba siendo falsificada de manera tan agresiva. Bueno, ahí había una doble razón. Una era que la acuñación de cobre que se acuñaba era tan agresivamente falsificada que la Casa de la Moneda sentía que al acuñar nuevas monedas de cobre simplemente estaba suministrando efectivamente materia prima para los falsificadores. Y esta ilustración te da algo de sentido. Aquí hay algunos medios centavos de Jorge II del tipo que todavía habrían estado vigentes a fines de siglo y que se aplican a la mayoría de los centavos oficiales. A la izquierda hay una moneda oficial, medio centavo en buenas condiciones, relativamente buenas. En el medio está como se veían la mayoría de ellos en la década de 1780, y luego, finalmente, a la derecha hay una falsificación, creo. De todos modos,
Casi nunca podías notar la diferencia y nadie se molestó mucho y la menta pensó, ¿cuál es el punto? El otro problema era que, aunque había una grave escasez de monedas pequeñas en el campo, podía haber grandes excedentes en Londres porque el dinero se emitiría en la Torre de Londres, luego tal vez llegaría a las áreas industriales del norte principalmente, pero luego regresaría a Londres a través de pagos minoristas y luego pagos mayoristas. La mayor parte terminaría en las cervecerías porque la mayoría de estos centavos se gastaron en cerveza. Eso es absolutamente cierto, por cierto, y el cobre, por cierto, era de curso legal hasta 6 peniques, así que las cervecerías lo conseguirían y no podrían hacer nada con él. La Casa de la Moneda no lo retiraría, el gobierno no lo retiraría, los bancos no se ocuparían de ello. Así que a veces tenían cientos de libras de centavos ociosos y en el campo de estos hambrientos de ellos, pero la Casa de la Moneda recibía peticiones, correcto, de una fuente que decía, por favor, necesitamos más cobre y la otra decía, por favor, no acuñes más cobre, estamos atrapados con todo. Por cierto, el transporte era tal que no era efectivo hacer pagos secundarios para que los industriales del norte organizaran el envío de monedas desde Londres. El costo del transporte por sí solo habría sido más que el valor del dinero, ya ves. Entonces, lo que sucede a mediados de la década de 1780 es que algunos industriales británicos deciden intentar instar al gobierno a reformar la acuñación de cobre en particular. Y los dos industriales que están desempeñando un papel clave aquí son el primer Matthew Boulton, famoso como socio de James Watt en la empresa de máquinas de vapor, pero también el mayor propietario de la fábrica, el propietario de la fábrica más grande del mundo, y Thomas Williams, el rey del cobre, que poseía la mina de cobre más grande del mundo en ese momento. Esta es una imagen de las minas de Anglesey. Anglesey, ¿recuerdas Anglesey? Mencionado en la cita de Jevons, la mina de cobre más grande del mundo, una mina a cielo abierto en su mayor parte, ubicada en la isla de Anglesey, frente a la costa norte de Gales. Y empleaba algo así como 1000 trabajadores y producía cobre a un costo extraordinariamente bajo, mucho menos costoso. Era mucho menos costoso producir cobre en Anglesey que en Cornualles, la otra fuente importante de cobre inglés. Williams tiene todo este cobre, pero no tiene con qué pagar a sus trabajadores. Se ofrece a acuñar para el gobierno de forma gratuita. El gobierno dice, no, gracias. Así que acuñó monedas para sí mismo, y estas fueron las primeras monedas privadas. Estos son los druidas de la mina de Anglesey o de la mina de París. Esto resulta ser un centavo, más tarde producirían medio centavo. Y si miras la moneda, puedes ver una característica importante de estas monedas. Esto no es dinero con cuerpo. Estos son dinero simbólico. Circularon aproximadamente el doble del valor del cobre que contienen. Son reclamos o pagarés o medios fiduciarios, respaldados fraccionalmente. Y dice, y es muy explícito, ¿verdad? Prometimos pagarle al oso con un centavo. Y luego, si mirara los bordes de estas monedas, vería que la leyenda continúa, ha pedido en Londres, Liverpool o Anglesey. Ahora, lo que eso realmente significaba en la práctica era que tendrías que juntar 250 de ellos, 250, correcto, 252 de ellos y te conseguirías una guinea de oro o un número mayor para un banco de Inglaterra de 5 libras. Williams estableció una primera casa de moneda en Anglesey y luego, eventualmente, en Birmingham, Inglaterra, que sería la sede de la acuñación privada a partir de entonces, donde terminó acuñando 300 toneladas de estas monedas, que es la mitad de las monedas producidas durante el episodio de acuñación privada en toneladas en cualquier lugar. Y eran tremendamente populares en realidad, tremendamente populares. Recuerde la cita de Jevons de nuevo, los comerciantes se niegan a aceptar cualquier cosa que no sean monedas de Anglesey, ¿verdad? Ahora Jevons quiere que creas que es porque todas las otras monedas privadas eran pésimas. Pero, de hecho, la resolución de Stackport se emitió cuando estas eran las únicas monedas privadas que existían. Fue una resolución aceptarlas y no monedas oficiales inglesas de la Royal Mint. Matthew Boulton era, como mencioné, el dueño de la fábrica más grande del mundo. Se metió en la acuñación de cobre también en un esfuerzo en primera para que el gobierno le permitiera acuñar monedas. En previsión de un contrato gubernamental, recuerde que esto es 1787, construyó la casa de moneda más avanzada tecnológicamente y de mayor capacidad del mundo.
Esto muestra la Casa de la Moneda tal como fue reconstruida más tarde en la década de 1790. No hay necesidad de entrar en eso, pero aquí está el edificio principal del Soho, la fábrica del Soho. Las máquinas de vapor se fabrican en él. Lo siento, no puedo ver el punto. Sí, las máquinas de vapor se fabrican en uno de estos patios. Y aquí arriba está el Soho Mint. Soho Mint como era a finales del siglo XVIII. La Casa de la Moneda fue un logro notable, aunque no fue fácil y no siempre funcionó de la manera en que se suponía que debía hacerlo. Aquí es donde, esta es la prensa de acuñación y fue impulsada por vapor. Así que esto es un eje aquí. Aquí habría una máquina de vapor, una máquina de movimiento giratorio, y que giraría el eje desde aquí. Y habría este engranaje cónico, y esta armadura giraría como un tío vivo y activaría cada una de estas prensas. Y cada vez que daba vueltas, cada prensa golpeaba una moneda y luego salían y esta es la prensa aquí. Los tintes estarían arriba y abajo justo ahí. Y un aparato asombroso, el primer aparato automático para acuñar monedas, pero cuyo papel en la reforma y mejora de la acuñación moderna ha sido muy mal entendido, pero una gran pieza de exhibición. Aquí está una de las primeras monedas acuñadas a vapor. Ahora, les mostré las monedas oficiales de Regal y, por supuesto, las mostré en la condición desgastada en la que estaban la mayoría de ellas. Pero también debo mencionar que el estándar general de grabado en monedas privadas era muy superior a casi cualquier cosa de la Royal Mint y eso es porque en Birmingham tenías los mejores grabadores de metal del mundo, sin excepción. La mayoría de los cuales comenzaron grabando botones de abrigo con librea. Ahora, si crees que un botón es una cosita pésima que no garantiza tener un gran grabado, tienes que recordar quién lleva estos abrigos de librea, ¿verdad? Eran cosas muy prestigiosas y era parte de la forma de demostrar que tenías, ya sabes, un buen sirviente si lo vestías con ese abrigo de librea y puedes ir a ver algunos de estos botones de librea en museos, extremadamente valiosos. De hecho, muchos de ellos valen mucho más de lo que cualquier moneda podría obtener con el mismo metal de todos modos. Observe que las monedas tienden a tener ilustraciones industriales, y veremos algunos ejemplos más destacados de eso. ¿Por qué Boltón se metió en la acuñación? La historia estándar es que en realidad solo era un reformador. Quería hacer algo para ayudar a eliminar la falsificación. Sintió pena por estos falsificadores que serían colgados en Handsworth Heath. Y de hecho, esta historia de que se trataba de ser de espíritu público es bastante errónea. Y había otro interés más inmediato, más prosaico involucrado. Aquí están las empresas de Soho. Y para resumir, la compañía de planchas en la década de 1780 no está ganando mucho dinero. Tampoco es Bar Bolton en escala quien hace los botones. Mucho de esto tiene que ver con las restricciones al comercio que se impusieron en relación con el conflicto estadounidense. Luego está el molino Albion, que es el primer molino de maíz a vapor y tampoco le fue muy bien. Luego están las máquinas de vapor Bolton y Bath. Esto es antes de que estos motores rotativos despeguen. No se inventaron hasta alrededor de 1786. Y así, todas las ganancias para Bolton y Bath provienen de los motores de bombeo en las minas de Cornualles, las minas de cobre de Cornualles, ¿verdad? El problema es que, además, Bolton y Bath poseen un gran interés, una gran participación en las minas, además de depender de las regalías de las máquinas de vapor. Cobran una regalía basada en el ahorro de combustible que caracteriza a los motores Bath en comparación con las contrapartes atmosféricas de Newcomen. El problema es que Anglesey está produciendo cobre a un costo tan bajo, cierto, que las minas de Cornualles están en peligro de cerrar y ahí van todas las regalías de las máquinas de vapor, ahí va Soho. Entonces, lo que se necesita es algo para subir el precio del cobre. Y entonces, lo que Bolton está tratando de hacer es lograr que el gobierno acuñe miles de toneladas al año, correcto, y dejar que él haga la acuñación, pero en cualquier caso, obtener el cobre de Cornwall. Y está tratando de explotar su interés en sus conexiones en Londres para arreglar eso. Y es por eso que construye esta fantástica menta. Desafortunadamente, el gobierno no llega, y en su lugar, hay una máquina de vapor. Por cierto, es un motor de movimiento giratorio. ¿Ves?
tiene una manivela, así que no es el tipo adecuado para mostrarte lo que había en Cornualles. Manivela y volante, no importa. Así que de todos modos, Bolton va a la Junta de Comercio, intenta que acepten sus propuestas de reforma de la carnicería, pero por varias razones en las que no tengo tiempo de profundizar, el gobierno no las aprueba. Entonces, lo que termina sucediendo es el resultado de estos esfuerzos de Bolton por un lado y Thomas Williams y el otro para que el gobierno compre sus monedas de cobre y menta con él o les permita acuñar monedas con él, es que han preparado el escenario para una industria de acuñación competitiva, que termina teniendo 20 casas de moneda diferentes en Birmingham produciendo en total 600 toneladas de monedas de cobre, más monedas que él. Eso es la mitad de la cantidad de monedas que la Casa de la Moneda Real ha producido monedas de cobre en el último medio siglo. Aquí están las casas de moneda, casi todas las cuales comenzaron como empresas de fabricación de botones o estaban al margen de la fabricación de botones porque el equipo que usaba para hacer un botón de librea no era muy diferente de lo que necesita para hacer una buena moneda. La principal diferencia es que usas dados superiores e inferiores, ¿verdad? Y un botón solo tiene grabados en un lado. Y ahí puedes ver las cantidades. Era una industria competitiva dominada por varias empresas, siendo la Casa de la Moneda de la Mina de París el mayor productor de todas. Pero también hay pequeños productores, a diferencia de muchas otras industrias competitivas, y produjeron monedas que en su mayor parte no emitieron ellos mismos. Más bien, eran productores de monedas especializados que producían monedas personalizadas por encargo para cientos de emisores, comerciantes y particulares separados. Lo único que era común a todos los emisores que estaban dispersos por Inglaterra, pero ubicados principalmente donde había mucha actividad industrial o minorista, como era de esperar, lo único que todos tenían en común era una reputación lo suficientemente buena como para permitirles flotar su propio dinero. Eran muy conocidos, tenían capital, estaban emitiendo pagarés que de otro modo no se habrían aceptado, no tenían respaldo legal para sus monedas, no eran moneda de curso legal por ninguna cantidad, pero eran hermosas, absolutamente hermosas. Este es mi medio penique de maratón favorito. Eso te muestra, típico de los grabados de hermosos diseños. Eso sí, esta cosa es tan grande como un cuarto, ¿verdad? Esta cosa es tan grande como un cuarto. Mira eso, los martillos de forja, los martillos de caída, ¿verdad? Y ahí ves que están rompiendo el carbón en el horno. El tipo que diseñó esto fue uno de los mejores de Birmingham y un tipo llamado John Gregory Hancock. Y tenía una cita que describía esta moneda entre otras en el libro que dice algo así como, por supuesto, era imposible grabar calor, pero nadie se lo dijo a Hancock. Los repasaré rápidamente, pero ¿no son maravillosos? Cada ladrillo, ¿verdad? Cada ladrillo. Telar eléctrico, telar manual, el famoso puente de hierro de ruptura, plano inclinado. Se han escrito libros sobre lo maravillosas que son estas monedas como ilustraciones de la actividad industrial durante la Revolución Industrial. Pero la importancia de los grabados para nosotros es la forma en que contribuyeron a la solidez de las monedas, principalmente al evitar las falsificaciones absolutas. No pudiste copiarlos. También podrías intentar copiar la Mona Lisa y hacerlo bien, porque los artistas tenían habilidades únicas. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Bueno, había un par de motivos para la alta calidad de las monedas. Una era la publicidad. En un día en que no había publicidad impresa, estas monedas eran excelentes relaciones públicas para los emisores. Y, por supuesto, cuanto más hermoso, mejor es el PR. Otra era la flotación, en la medida en que se podía alentar a las personas a acumular las monedas, recogerlas, por ejemplo, porque permanecerían en circulación para siempre y eso sería flotante para los emisores, una fuente de ganancias. Finalmente, sin embargo, y lo más significativo, los buenos grabados eran para la seguridad porque servían para evitar la falsificación de pagarés, que si pudiera seguir adelante con éxito habría llevado a la quiebra a los emisores o al menos los habría expuesto a un gran riesgo de quiebra. A menos que a través de la calidad de sus grabados, los productores privados de monedas resolvieran el problema de falsificación que había molestado a la Casa de la Moneda Real. La Casa de la Moneda Real estaba bajo él, operaba bajo la creencia de que todo lo que tenía que hacer era obtener el contenido de metal correcto de acuerdo con la ley y ya estaba hecho. Grabados, ¿a quién le importa eso? En otras palabras, actuaron como si sus monedas fiduciarias pudieran producirse sobre la misma base que las de peso completo. Ahora, con una moneda de oro con cuerpo, si obtiene el oro correcto,
entonces es una seguridad adecuada contra la falsificación porque simplemente no hay mucho beneficio en falsificar la moneda a menos que la haga de bajo peso, lo que en sí mismo se detecta fácilmente. Pero en el caso de las monedas fiduciarias, es una historia completamente diferente. Es el cambio pequeño el que requiere protección contra la falsificación, no el grande, y la Casa de la Moneda nunca pudo resolverlo o no le importó. Ahora había falsificación de estas monedas, pero era un tipo diferente de falsificación. Se trataba de una falsificación dirigida precisamente a aquellos coleccionistas a los que las monedas habían inspirado. Se convirtieron, salvajemente, popular entre los coleccionistas, y esto resultó ser una especie de ruina propia, como explicaré en un momento. Pero lo que sucedió fue que hubo una gran cantidad de producción de monedas falsas que en realidad no eran duplicados de monedas o réplicas existentes, sino que estaban diseñadas para engañar a los coleccionistas haciéndoles creer que se habían perdido una moneda auténtica y que la necesitaban para completar su colección, ¿verdad? Se hicieron muchas de esas cosas, como este druida mental de París de 1784. Oye, todavía puedes leer un artículo de coleccionista que dice, ya sabes, tengo un 1784, pero el único problema es que la Casa de la Moneda no se inició hasta 1787. Y luego empezaron a hacer incluso algunos que se burlaban de los coleccionistas. Este dice, culo está corriendo por medio penique, medio penique. Sin embargo, este es mejor. Dice, nosotros tres tontos seamos. Entonces, una de las quejas ahora, ¿de dónde viene este mito al que Jevons se suscribió de que la acuñación privada era mala? Por cierto, resolvió el problema de la escasez y tengo testimonio en ese sentido. Todavía había paquetes de escasez de cambio corto, pero nada como la grave escasez que afligió a Inglaterra durante el resto del siglo XVIII y especialmente en los primeros años de la Revolución Industrial. Así que uno de los cargos es que había mucha falsificación. Resulta que este cargo se debe casi en su totalidad a falsificaciones confusas dirigidas a coleccionistas con falsificaciones que entran en circulación. Las falsificaciones que van dirigidas a coleccionistas nunca circulan, van directamente a comerciantes sin escrúpulos y se venden por mucho más de su valor nominal a coleccionistas crédulos. Ahora supongamos que de alguna manera uno de estos lo puso en circulación. Eres un trabajador pobre y termina en tu paquete de pago. ¿Deberías sentirte horrible? ¿Te han estafado? No, también puedes venderlo a un coleccionista crédulo y ganar más de lo que vale la cosa. Pero, por supuesto, eso nunca sucedió. Hubo falsificaciones reales de algunas monedas, pero el alcance de la falsificación no fue una vela para la falsificación de monedas reales. A fines de la década de 1780, se estimó que más del 90% de las ostensivas monedas de cobre reales en circulación eran en realidad fraudulentas. 90%. Y sabemos por muestras de las monedas comerciales que no había tantas réplicas falsificadas directas de las que se fabricaban. Nada como eso. Otro problema con estas monedas era que su circulación era limitada. Y lo fue en muchos casos. Algunos de ellos tenían una circulación prácticamente nacional como los druidas de las minas de París, que eran canjeables después de todo en Londres, Liverpool y Anglesey, pero en la mayoría de los casos solo se redimieron localmente y solo circularon localmente. Sin embargo, tenga en cuenta que este es un momento en que su trabajador promedio nunca sale de la ciudad. Estas personas, la mayoría de ellas, ya sabes, si digamos que estuvieras en Birmingham, era poco probable que visitaras Londres y más en una ciudad más pequeña. Así que el hecho de que sus centavos y medio centavo solo fueran útiles localmente no fue un problema para usted, absolutamente ningún problema en absoluto. Sin embargo, también fue un control para que no llegaran a un lugar donde no pudieran ser devueltos fácilmente a sus emisores porque el patrón de circulación era como si circularan en una cacerola, ¿verdad? Si se alejaban demasiado de la ciudad donde se emitieron, tendían a regresar porque no serían tan fácilmente aceptados en el exterior. Realmente no fue un gran problema, pero la última queja fue más grave, que fue que el valor intrínseco de estas monedas era bajo y estaba deteriorado. Ahora, en primer lugar, no fue bajo para empezar. Los druidas mentales de París, por ejemplo, tenían un estándar de cobre más alto, si esa es la palabra correcta para usar con un dinero fiduciario, es discutible si lo es, pero tenían más cobre que centavos reales y también la mayoría de las primeras monedas de cobre provinciales o comerciales.
Sin embargo, en el transcurso de la década de 1780 y principios de la de 1790, el contenido de cobre tendió a disminuir, pero eso no era una señal de que las monedas se deterioraran, porque lo que estaba sucediendo al mismo tiempo es que el precio del cobre estaba aumentando y bruscamente en relación con el gran uso del cobre para enfundar principalmente barcos después del estallido de las guerras napoleónicas. Ahora aquí está la cosa con el dinero fiduciario. Si ese contenido de cobre en términos de valor fuera demasiado alto, estas monedas perderían su calidad fiduciaria y adivinen qué, todos se derretirían y volverías a la escasez de nuevo. Es precisamente el fracaso del gobierno británico para mantener su dinero fiduciario lo que hizo que saliera de circulación y dio lugar a la escasez. Entonces, ¿qué quieres que hagan los emisores privados? Reduzca el contenido de cobre a medida que aumenta el precio para mantener un valor constante de cobre en las monedas. Afortunadamente, tengo un amigo en Inglaterra que logró obtener estadísticas sobre grandes cantidades de monedas de cobre y ver las características de peso de cobre por fecha. Si retrocede los pesos contra el valor, el 90% de la reducción en el valor se puede atribuir al aumento del precio del cobre. En otras palabras, en términos de valor, la constante, el contenido de cobre era prácticamente constante. Se depreciaron en términos de tasa de cobre exactamente de la manera que usted quería, la forma en que se depreciaría un dinero fiduciario ideal. No quería que el contenido de cobre fuera demasiado bajo porque entonces aumentaría la tentación de falsificar, pero eso no sucedió. Se mantuvo más o menos constante. ¿Todos entienden? Pero finalmente consideremos el veredicto del mercado. Esto es un error en esta diapositiva. Un magistrado recorrió el país, se opuso totalmente a la acuñación privada y se horrorizó al descubrir que cuando iba a las tiendas en todo tipo de ciudades comerciales, cuando intentaba pagar con dinero real, se le pedía que pagara el doble que si ofreciera una ficha local. El doble, no 3 veces. Lo siento por eso. Este es el veredicto del mercado sobre la acuñación privada y amigos, en lo que a mí respecta, eso es lo más importante. Estas monedas eran preferidas a las cosas del gobierno. Y esa resolución de Stackport, ya lo he explicado, no fue una resolución contra monedas privadas en el control. Bueno, voy a apresurarme con el resto de mis diapositivas y hablar bastante rápido porque me gustaría poder entretener algunas preguntas. Pero quiero decirte, por supuesto, lo que pasó. Brevemente, en 1797, un pequeño grupo de desembarco francés invadió Inglaterra. Esta fue la invasión de la Guardia de Peces. Provocó una corrida en el Banco de Inglaterra, que obligó al gobierno a actuar sobre la acuñación. Trató de hacerlo en primero al contramarcar un montón de viejos dólares españoles que el Banco de Inglaterra tenía por su culpa. Y puedes ver la pequeña contramarca aquí. Este es el rey español, es el rey de Inglaterra. Como dijo un bromista, el banco, para hacer pasar sus dólares, estampó la cabeza de un tonto en la cabeza de un asno. Bolton también consiguió su contrato de acuñación real, así que ahora está acuñando para el gobierno británico por fin, después de haber tenido que conformarse con ser un fabricante de monedas comercial durante 10 años, y le encargaron hacer monedas de medio penique y tupinés. Estas son las tuperias que se muestran más o menos a tamaño natural. No eran tan grandes, pero eran enormes, eran así de grandes, fueron apodados ruedas de carro. Las monedas más incómodas probablemente se hayan hecho a menos que cuentes algunas muy pequeñas que eran igual de malas, casi igual de malas. Veamos. Entonces Ojo dijo, demos un golpe excesivo a la plata española. Y lo hicieron muy bien, lo suficiente como para casi disfrazar los grabados españoles subyacentes. Y entonces el gobierno o el Banco de Inglaterra dijeron, vamos a contratar con Soho por nuestra plata. Bueno, lo que esto hace es que la menta se ponga muy molesta. En primero estaban dispuestos a tolerar la acuñación privada, ¿verdad? Es solo cobre. No hay mucho dinero en eso. Ahora tenemos producción privada de monedas de plata. Lo siguiente que sabes es que podrían comenzar a encontrar oro. Entonces todos nos quedaremos sin trabajo. Perderemos nuestra menta, ¿verdad? Así que la Casa de la Moneda Real, que se había resistido a la reforma durante todos esos años, y aquí mostró su sede original. Puede reconocer este edificio aquí, la Torre de Londres, un lugar perfectamente bueno para que el Estado ejerza sus políticas despóticas de acuñación de monedas.
Aquí está la menta real ubicada como un manojo de percebes contra las paredes internas de la menta. Así es como acuñaron monedas, tecnología de más de 100 años, varios cientos de años, prensas manuales de tornillos. Y aquí está su nuevo edificio. La menta automatizada de Bolton le costó 70 libras, un gasto increíble y exorbitante para una menta. Inaudito, repugnante. Esta menta tenía aproximadamente la misma capacidad, costó 300 libras. Está el equipo de Bolton y Bath Mint, las prensas Bolton y Bath instaladas en la nueva Royal Mint. Sin embargo, a pesar de la nueva instalación, la escasez de monedas continuó. Ahora debo decir que esta nueva instalación no comenzó a producir muchas monedas hasta la década de 1820, pero Bolton y Soho estaban haciendo muchas monedas, pero ahora los estaban haciendo de acuerdo con los procedimientos gubernamentales anticuados. No era que las monedas fueran tan inferiores, aunque viste la voltereta de Tapens. No era muy bonito ahora, ¿verdad? Pero también el sistema de distribución era el mismo sistema de distribución de mala muerte que antes, donde tenías que conseguir las monedas en la casa de la moneda. Lo siento, estoy mintiendo un poco. Un poco. Bolton en realidad tenía un presupuesto de distribución a diferencia de la Royal Mint antes, así que tenía suficiente dinero para poner en circulación estas monedas lejos de la casa de la moneda, pero luego regresarían por las mismas razones por las que regresaron los viejos y luego no había presupuesto para sacarlos de nuevo, por lo que se amontonaron en Londres nuevamente. No eran canjeables, así que tenías los mismos problemas básicos. Además, la guerra está causando que se exporten cantidades masivas de monedas de plata al extranjero para pagar el grano debido a la escasez en Inglaterra y también para pagar la campaña peninsular de Wellington. Así que tienes otra ronda de monedas privadas, ¿verdad? Después de la acuñación de pernos y monedas reales, tiene una parada para la acuñación privada. Esperan que sea prohibido, pero no lo es. Y ahora tienes otra ronda, y ahora están produciendo monedas de plata. Esta es una moneda de 6 peniques. Puedes ver la canjeabilidad, ¿verdad? 1 libra por 40 fichas, correcto. Ahora, este tipo en Reading emite una ficha de oro. Finalmente lo hace, ¿verdad? 40 chelines. Y esto, por cierto, es un token fiduciario. En realidad estaba destinado, tenía un valor nominal por encima del contenido de oro. Pero la amenaza implícita a la casa de la moneda y al monopolio de la acuñación del gobierno es inconfundible. Y tenía la intención, por cierto, de intimidar al gobierno. Así que el primer ministro, Spencer Perceval, decide que va a poner fin a la acuñación privada. Esto es demasiado. Esto es demasiado. A pesar de que estas monedas son las únicas responsables de evitar la escasez. Perceval nunca llegó a superar su medida. Pero finalmente se formó un nuevo gobierno y adoptaron la legislación, que pasó por los comunes con relativa facilidad, pero se encontró con una oposición severa en la Cámara de los Lores en forma de argumentos elocuentes del conde de Lauderdale, James Maitland, quien habló en contra del proyecto de ley de tokens locales, el proyecto de ley para suprimir tokens, es decir. Cito, esta es una medida muy peligrosa y traviesa que creará confusión y angustia en el país al destruir los medios para llevar a cabo el comercio minorista, ya que solo a través del pequeño cambio que ofrecen estas fichas metálicas locales se puede llevar a cabo el comercio minorista en el país en la actualidad. Y para probar su punto, Lauderdale envió peticiones por todo el país a varias personas involucradas en la emisión o el uso de monedas para pedirles su opinión sobre las monedas y sobre el plan para suprimirlas. Y obtuvo docenas de respuestas, que se reproducen en un libro suyo llamado Consideraciones adicionales sobre el estado de la moneda. Respuestas como esta enviada desde Bath en septiembre de 1812. La ficha local que circula aquí puede ascender a aproximadamente 5 y 20 libras, formando aproximadamente 2/3 del cambio de plata circulante. El tercero restante consiste en chelines y 6 peniques y fichas bancarias, es decir, fichas del Banco de Inglaterra, casi en cantidades iguales. Por lo tanto, 2/3 del dinero disponible para el comercio son monedas locales privadas. Era muy difícil conseguir 1 libra sin cambios, incluso tomando 15 chelines de cobre antes de que se emitieran las fichas. La gente aquí en general está gritando, ¿qué haremos para el cambio cuando se llamen las fichas? Y había docenas de testimonios como este, y eso es solo un breve extracto. Sin embargo, el gobierno suprimió la acuñación.
Lo pospusieron varias veces porque pudieron ver que el gobierno no estaba preparado para emitir lo suficiente para compensar la falta de pequeños cambios. Finalmente, tomaron medidas enérgicas con esta legislación opresiva que eliminó las fichas de plata. No se interpretó que afectara a las monedas de cobre. Sin embargo, un diputado de Cornualles se movió, y Grenfell se movió para suprimir la acuñación de cobre. Esperaba conseguir una gran emisión de nuevas monedas reales, lo que era bueno para los intereses del cobre en Cornualles. La nueva legislación suprimió todas las fichas de cobre con dos excepciones, fichas emitidas por casas de trabajo, incluida la Casa de Trabajo de Birmingham, e hicieron estas excepciones porque las casas de trabajo no podían pagar las malas tarifas, ¿verdad? Necesitaban un pequeño cambio para pagar 2 o 3 peniques, ya sabes, o 2 o 3 chelines por semana para los pobres. Era bienestar, ¿verdad? No podría hacer eso con billetes grandes. Así que eximieron a los asilos por un par de años, los protegieron por un par de años. Eso plantea la pregunta, ¿verdad? Hay mucha gente pobre, hay mucha gente que necesita un cambio. ¿De qué sirve eximir a 2 casas de trabajo en 2 ciudades? La misma razón por la que los eximiría sería una buena razón para eximirlos a todos. Pero no importa. Oh, bueno, voy a terminar muy rápido ahora. La nueva casa de moneda finalmente trató de ponerse en marcha y una de las cosas que hicieron fue contratar a muchos de los grandes grabadores de Birmingham que han estado trabajando para la industria de la acuñación privada. Esta es la famosa corona de William William con la imagen de Jorge III. Eso, lo siento, Jorge IV. Y Jorge IV no estaba muy contento con esa semejanza porque en realidad se parecía a él. Solo quiero decir una cosa sobre un asunto técnico. El sargento Tom Sergeant y Frank Oisfeld escribieron un libro sobre el problema de los pequeños cambios. Y su historia es que, bueno, los gobiernos no pudieron resolver este problema porque primero no tenían la teoría correcta de cómo hacer pequeños cambios y luego no tenían la técnica correcta, la tecnología. Y luego llegó Bolton con las prensas de vapor y eso lo resolvió, ¿verdad? Bueno, todo esto está mal. Uno, en primer lugar, no hay nada en la teoría de suministrar pequeños cambios. Cualquiera podría averiguarlo a menos que fueras una casa de moneda del gobierno. Y eso es por la tecnología. Si esa teoría era correcta, necesitaban prensas de vapor, entonces estas monedas comerciales que eran buenas deberían haberse producido con prensas de vapor, excepto que no lo eran. El Soho Bint de Bolton era el único con prensas de vapor. Entonces ninguna otra menta comercial los usó. Y como un esfuerzo para probar eso, tuve que compilar un montón de pruebas porque cuando criticas a Tom Sergeant, una sola prueba definitiva no servirá. Así que lo que hice fue ir a localicé todas las casas de moneda en Birmingham. Estos puntos rojos son todas las casas de moneda en Birmingham en el momento del episodio de acuñación comercial. Y luego localicé todas las máquinas de vapor en Birmingham. Eran solo 2 máquinas de vapor antes de 1800. ¿Ves esto? ¿Dónde está mi punto? Nunca puedo ver mi propio punto. ¿Ves a estos 2 aquí? ¿Estos 2 rectángulos? Mis dedos delante de él. ¿Mis dedos delante de él? No, no. Oh, lo siento, lo estaba bloqueando un poco, ¿verdad? De acuerdo. Sí, esas son las 2, solo 2 máquinas de vapor cerca de cualquiera de las casas de moneda comerciales. Ahora la casa de la moneda de Soho está fuera de la ciudad, pero sabemos que tenía vapor. Así que a menos que una de estas casas de moneda tuviera ejes realmente largos para ellos, no podrían, tenía instalaciones a vapor. Aquí, por cierto, hay una ficha emitida por una de las casas de moneda privadas más grandes de Birmingham y, como puede ver, le pone una prensa de tornillos. ¿Pondría una prensa de tornillo en su propia ficha si tuviera una prensa de vapor para presumir? Improbable. Los requisitos clave para un buen cambio pequeño son estas cosas, que son anticuadas, pero la competencia es la más importante. Sin competencia, todos nosotros, obtienes precios de monopolio. Cuando tienes precios de monopolio, bueno, entonces es fácil obtener ganancias falsificando las monedas. Y, o dicho de otra manera, para un comerciante, puede obtener las monedas más baratas de un falsificador, ¿verdad? Así que, naturalmente, crea una demanda de falsificaciones. Los falsificadores, aunque no pudieron vencer a los productores de monedas comerciales legítimas, operaban en el mismo mercado competitivo y cobraban precios competitivos. Así que ahora, en lugar de tener una opción, voy a la torre y pago, ya sabes, 1 centavo para conseguir 1 centavo con medio centavo de cobre y luego traerlo de vuelta. ¿O compro 1 centavo por medio centavo a un falsificador? Déjame pensar, ¿verdad?
Ahora la elección es si compro un centavo por medio centavo de un falsificador o emito mi propia moneda que compro por medio centavo y he hecho legítimamente con mi nombre en ella. Sí. Así que eso es lo que hace la competencia, ¿verdad? Y Tom Sargento, ¿competencia? ¿Qué tiene que ver eso con eso? Bueno, vendieron el Soho Mint, por desgracia. Una vez que el gobierno reafirmó su poder a través de la nueva casa de moneda, la vendieron. Y esta es la subasta que tuvo lugar el Día de los Inocentes de 1851. Muy triste. Pero la Casa de la Moneda de Birmingham compró el equipo. Ralph Heaton e hijos compraron el equipo. Siento no haberlo hecho. Hay una cita, otra cita de Jevons, ¿verdad? Y voy a terminar, realmente prometí terminar ahora. También en lo de Hayek, cita otro pasaje de Jevons. Déjame leer eso. Al igual que Jevons, expresando su indignación por la propuesta de Spencer, cito, que así como confiamos en que el tendero nos proporcione libras de té y el panadero nos envíe barras de pan, así podemos confiar en Heaton & Sons o en alguna otra de las firmas emprendedoras de Birmingham para que nos suministren soberanos y chelines a su propio riesgo y beneficio. Bueno, no podría hacer eso. Pero aquí hay un pedacito de Heaton & Sons. Y Heaton e hijos en realidad produjeron cantidades masivas de monedas reales oficiales a fines del siglo XVIII. No solo eso, sino que como Birmingham Limited, como se conoció a la empresa, produjeron grandes cantidades de monedas de euro y lo hicieron mucho mejor que presentaron una oferta por monedas de euro en blanco y también lo hizo la Royal Mint, y la Casa de Moneda Real perdió porque los suyos eran inferiores. Así que la Casa de la Moneda de Birmingham produjo muchos de los euros. La Casa de la Moneda Real violó un acuerdo contractual con la Casa de la Moneda de Birmingham. La Casa de la Moneda de Birmingham siempre había estado obteniendo ganancias todos esos años, sin dinero privado. La Casa de la Moneda Real estaba siendo fuertemente subsidiada. ¿Adivina qué pasó? Pusieron a la Casa de la Moneda de Birmingham fuera del negocio. Me las arreglé para dejar 10 minutos para preguntas, que estoy feliz de responder, pero también puedes encontrar respuestas en mi libro que está a la venta en la tienda. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el valor metálico de una corriente? Bueno, hasta hace poco se acercaban. Se acercaba y había superado brevemente un centavo y luego cambiaron el contenido de metal una vez más y ahora no sé qué es, pero es menos de un centavo nuevamente. Pero han tenido ese problema varias veces ahora con el centavo que vale más como metal que como centavo. Y por supuesto que luego se derriten, así que los gobiernos no han resuelto el problema de los pequeños cambios, ¿sí? ¿Comentaste los paralelismos entre este episodio y el episodio estadounidense de Private Goals? Sí, ese es un muy buen punto. Para la guerra civil. Correcto. Sí, lo haré, así que la pregunta era si podía. Comentaría sobre los paralelismos entre el episodio de la acuñación privada británica y el que ocurrió en California justo antes de la guerra civil, principalmente, ¿verdad? Bueno, había monedas de oro privadas en el sur y en el sur, sí. Y luego hubo una pequeña acuñación privada de monedas. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, con respecto a la acuñación de oro, correcto, el periodo anterior a la guerra en Estados Unidos experimentó tanto después de la fiebre del oro en California como antes de eso. Después de los descubrimientos de oro, los descubrimientos de los Apalaches, hubo productores privados de monedas de oro con cuerpo. Y algunos de ellos produjeron monedas muy buenas. Y no hay evidencia de que la industria haya dado lugar a la ley de Gresham con monedas de peso inferior expulsando a las superiores. Por el contrario, parece que las casas de moneda que produjeron menos monedas que eran inferiores al estándar oficial, con respecto al estándar oficial, cerraron pronto. Sin embargo, durante la Guerra Civil, se emitieron monedas simbólicas, y ese episodio y algunos episodios estadounidenses posteriores se parecían más a la experiencia británica de la que acabo de hablar. Así que hay otros episodios en los Estados Unidos como el británico, y espero que la gente escriba e investigue un poco más sobre estos otros episodios de monedas privadas. Sí, Greta. El tercer es la emisión de monedas simbólicas. Siempre agradable. ¿Sería posible emitir monedas simbólicas al 100%? Y si no, ¿por qué no? La segunda sería mencionar el hecho de que, y la última pregunta,
Estoy de acuerdo con su evaluación al suponer que puede haber escasez permanente. Ujú. ¿Podría explicarnos cómo es posible? Bueno, permítanme tomar las preguntas en orden inverso porque no creo que pueda haber escasez permanente en un mercado libre. La escasez a la que me referí, la escasez persistente que condujo a los episodios de acuñación privada, no fue, por supuesto, escasez en un mercado libre, sino escasez debido al monopolio gubernamental de la acuñación y la consiguiente mala gestión de la acuñación. Persistieron porque los errores del gobierno persisten. Pero yo no caracterizaría esto. El problema es que cuando tiene una sola unidad de cuenta estándar, puede tener una escasez de denominaciones particulares. Imagínese si el gobierno dijera, vamos a monopolizar la producción de zapatos para pies izquierdos, pero podemos tener un mercado libre y zapatos para pies derechos. No importa lo que haga con el precio de mercado de los zapatos, tendrá un problema si el gobierno no obtiene su propio suministro correctamente. Por lo tanto, el precio de mercado libre se ajustará y, en cierto sentido, creará un equilibrio, pero aún puede tener una escasez específica del tipo de calzado con poca oferta. Y de manera similar, cuando monopoliza, el gobierno monopoliza la provisión de todas las denominaciones de dinero, el precio de mercado puede ajustarse para compensar la escasez de, digamos, las monedas de oro, correcto, al obtener el precio del oro correcto. Pero aún podría tener una denominación, una escasez de monedas de plata y cobre porque el gobierno lo es. En la misma unidad de cuenta, no puede tener diferentes niveles de precios para igualar los mercados de los tres. Con respecto a la moneda simbólica 100% no fiduciaria. Sí, en principio, supongo que podría tener un comerciante que diga que voy a mantener el 100% de las reservas de estas monedas y no ganar nada con ellas. Voy a almacenar, bloquear como capital esa cantidad de billetes en especie o del Banco de Inglaterra o lo que sea el medio de redención. Pero, por supuesto, esto habría significado efectivamente que estarían asumiendo pérdidas en la provisión de monedas pequeñas porque hay costos administrativos involucrados, costos de pagarle a su agente para canjear las monedas. No, dudo seriamente que alguien se hubiera metido en el negocio bajo esa restricción. Aunque técnicamente es posible, por supuesto. Y finalmente, con respecto a la reducción en el contenido de cobre, no creo que dé lugar a la ley de Gresham aquí porque no tenemos una situación en la que la gente esté particularmente preocupada por el contenido metálico de las diferentes monedas. Si el contenido de cobre es demasiado alto en términos de valor, la ley de Gresham se activará porque habrá una tentación de derretirse. Pero digamos que tiene 2 centavos estadounidenses, uno de los cuales realmente vale en valor de mercancía solo medio centavo y el otro vale 3/4 de centavo. Eso en sí mismo no le dará mucho incentivo para aferrarse a uno o acapararlo o pasarlo. Ambos son fiduciarios. Puede confiar en el que tiene más cobre o más metal porque es menos probable que sea fraudulento o sea imitado, pero no tiene el mismo efecto de filo de navaja que tendría la sobrevaloración y la infravaloración en el sentido de la ley de Gresham. ¿Sí? Usted mencionó que las mentas en un momento no eran el problema. ¿Qué tipo de empresas eran? Una gran variedad de empresas diferentes emitieron monedas de comerciantes o comerciales. Pero como dije, lo único que todos tenían en común era que eran lo suficientemente respetables y conocidos en sus comunidades. Algunas eran grandes fábricas, estaban las casas de trabajo, había muchas empresas minoristas. Hubo algunas instituciones sin fines de lucro o sociales que emitieron monedas. Hubo algunos particulares que lo hicieron. Por lo general, eran terratenientes, grandes terratenientes, propietarios libres. Así que fue una gran variedad. Había cientos de emisores en total. ¿Bancos? Sí, los bancos se involucraron, pero los bancos no jugaron un papel importante en el episodio anterior simplemente porque no había muchos bancos.
pero en el momento de la segunda ronda con las fichas plateadas, muchas de ellas fueron emitidas por bancos, incluida la que ilustré en la pantalla. ¿Sí? Una pregunta. Vuelves a lo que decías sobre las monedas simbólicas. En lugar de hablar de monedas simbólicas, hablemos de monedas subsidiarias. Está diciendo que, por ejemplo, la plata, si solo tuviera oro y plata y no tuviera un tipo de cambio fijo entre ellos o lo que sea, está diciendo que el valor de la plata es tan grande que no podría hacer monedas subsidiarias de una denominación lo suficientemente pequeña. ¿Por qué el contenido de plata sería tan pequeño? Bueno, quiero decir, la primera. ¿Por qué necesitas cobre? Sí, estoy usando subsidiary y token como sinónimos. Quiero decir lo mismo con ellos. Y sí, monedas de plata subsidiarias, incluso esas se volverían demasiado pequeñas para el centavo y para las denominaciones de medio centavo y cuarto de dólar. Y trataron de hacerlo con plata. Y tenemos casos en la experiencia británica en los que emitieron pequeñas monedas de plata y a la gente no le gustaron. También lo intentaron con diminutas monedas de oro. Pero quiero decir, ya sabes, si miras el dólar de plata, ya sabes, es solo alrededor de 70, un poco más del 75% de contenido de plata. Así que podrías tener un poco de plata dentro de A. Bueno, sí, pero en ese punto, ¿por qué no usar cobre? Porque sería de plata. No, nada. Ninguno de los metales le da el valor si eso es lo que las monedas subsidiarias, no es el metal lo que les da el valor. Contribuye a su coste de producción. Pero si vas a alear la plata con cobre, bueno, podrías hacer eso o simplemente podrías usar cobre. Sí. Gracias.